Sí, exacto. Entonces nos toca retomar y volver a aprender lo que los padres conciliares dijeron, ¿no? Porque como dices, es una iglesia joven con respecto al tiempo y que necesita aprender sus orígenes, ¿no? Y esto del espíritu de la sinodalidad nos invita precisamente a volver al principio, que era lo que proponía el concilio, y eso significa vivir la comunidad como lo presenta el Evangelio y como lo presenta, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles y las Sagradas Escrituras. Es una oportunidad de eliminar vicios que se han ido colando, como por ejemplo algo que recalca el Papa Francisco, el clericalismo, como también el laicismo, porque también hay laicos que contribuyen a fomentar estas estructuras de poder que son totalmente anómalas, ¿no? Y que lamentablemente persiguen intereses personales en vez de realmente procurar el bien común o procurar la salvación de las almas. Justamente uno de los paradigmas más grandes que tenemos que romper es de tener miedo a hablar, a conversar, a dar tu opinión, a tener un pensamiento crítico. Estamos acostumbrados de que solamente obedecemos o asentimos lo que el sacerdote o párroco dice, y no hay una propuesta del laico o del fiel dentro de la iglesia por temor a contradecir lo que el clericalismo impone, o simplemente porque siente que no tiene la formación adecuada para poder tener una conversación de ese nivel. Y estamos hablando de que cuando hablamos de comunidad, la misma raíz comunidad viene de común, en la cual no hay más ni menos, sino todos tenemos la dignidad del Hijo de Dios. Aquí la sinodalidad rescata valores que hemos descuidado por años. Por ejemplo, el papel de la mujer es algo que yo siempre recalco e intento siempre resaltar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran deuda como iglesia con la figura femenina. O sea, por un lado hablamos de igualdad, de dignidad, y por otro lado en la práctica no dejamos que eso surja de esa manera. Para mí es como colocarle un límite al Espíritu Santo mismo, ¿no? En la acción normal, cotidiana, lo que debería de ser una comunidad. Este último documento que sacó la Comisión de la Sinodalidad, hay un aspecto en que habla sobre la escucha y sobre la recepción a las personas, ¿no? A todas las personas, especialmente a los que buscan a Dios. Y menciona directamente el caso de aquellas personas, de aquellos fieles que han sido marginados históricamente, ¿no? No solamente hablamos de la parte de la homosexualidad, sino también el caso, por ejemplo, de los divorciados vueltos a casar, el caso de las madres solteras y el caso de realidades puntuales que no podemos omitir, que no podemos tapar, aunque muchos sea ese su deseo, y son personas que han sido descuidadas pastoralmente y que tienen el mismo derecho de tener un trato tanto pastoral como incluso sacramental con respecto a otros fieles. Aquí hay que distinguir muy puntualmente que no es una aceptación del pecado como naturaleza propia maligna, ¿no? Porque sería algo contradictorio poder decir eso. Estamos hablando que sobre los actos pecaminosos hay una persona, un rostro humano, hay una realidad, hay circunstancias que no se pueden omitir. ¿Y no da la sensación de que estamos demasiado obsesionados, incluso hoy, con el tema del sexo y la sexualidad? Sí. Con el hecho de que uno sea hombre y mujer para tener determinadas responsabilidades, o con lo que pasa en la cuarta que va de la cartera a la bragueta, que parece que todo, única y exclusivamente va de eso, cuando en el Evangelio de Jesús hay muchísimas más cosas, incluso en esas comunidades de las que hablabas tú, a las que nos tenemos que reflejar para construir la Iglesia del siglo XXI. Esos temas no eran lo fundamental. Lo fundamentalmente eran la organización de una institución, de un grupo de gente que querían llevar un mensaje y que querían construir sociedad y vida a partir del modelo de vida de Jesús. Sí, eso comienza, no de algo nuevo, ¿no? El tema, la obsesión a lo sexual, igualmente que el desvirtuar el poder en imposición de mi criterio y no de servicio, oportunidad de servir. Esos dos vicios, la obsesión sexual
y la malformación en el poder son los dos vicios que le han causado más daño a la Iglesia. Y eso no parte desde ahora. Y para mí, la obsesión a lo sexual es una visión neoplatónica que surge ya de San Agustín, de esta visión de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Todo lo que tenga que ver con esa dicotomía, esa separación de lo anímico con lo corporal y lo sensorial, que en la Iglesia fue muy abanderado. Incluso aquí en España vivimos de esa contrarreforma, como se menciona. La propia Inquisición quemaba los cuerpos para salvar las almas. Exacto. Sin desvirtuar el mérito de los santos, tenemos por ejemplo la misma Santa Teresa de Jesús, muero porque no muero, este cuerpo que es una cárcel. Ese neoplatonismo dentro de la Iglesia ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos separar al ser humano de sus sentidos, de sus emociones, ni de su parte espiritual, ni del entorno en el que vive. Claro. Entonces ese problema de que todo lo sexual tiene que terminar en un pecado es simplemente algo que se ha asumido y que no corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es algo integral dentro de toda la vida y no es lo único. Es, por ejemplo, que es más grave causar la muerte de un inocente por el hambre, por la injusticia, por una pobreza impuesta, o simplemente tener un mal pensamiento, un pensamiento impuro, o incluso casarse divorciarse y casarse y tener una familia acorde a lo que Dios manda. Pero se le da más importancia a elementos sexuales cuando, lo que te comento, hay estructuras de pecados que se cuelan, por ejemplo, subvenciones que se hacen hasta dentro de la misma iglesia a costa de aprobar o recibir dinero de instituciones que saben que son de estructuras de pecado. Por ejemplo, el tema del aborto, que es muy sensible, aceptar subvenciones de instituciones o incluso a nivel político que favorezca a estos elementos pecaminosos por beneficio económico o de otro índole, eso yo lo veo más escandaloso que cualquier otro tipo de pecado a nivel sexual. Terminamos ya, Ronald. Sí. ¿Cuál es la iglesia que crees o que te gustaría, que no es necesariamente lo mismo, que saliera de este proceso de 2021-2024, que entiendo que tendrá que tener una continuidad sine die en el tiempo para que funcione y para que germine? Sí, yo pienso en una iglesia en la cual todos se sientan en familia, que como en un hogar, como una familia, cada quien piensa distinto, hay personas que cometen errores, pero no dejan de ser familia, siempre van a ver su hogar como su casa. En la iglesia nos hace falta ver a la iglesia como familia más que una institución filantrópica o algo que me coloque a mí dentro de una visión social, una visibilidad social. Eso no corresponde a lo que es la visión de iglesia. La visión de iglesia es que nos sintamos como familia y que si alguno de nosotros falla, no seamos nosotros los primeros que juzguemos, sino seamos los primeros en ayudar a que esa persona pueda caminar. Este caminar juntos, este odos de camino, es precisamente el de no atropellarnos, ¿no? Cuando hablamos de caminar juntos no significa de que voy a meter el pie para que el otro caiga o que si el otro cae yo le paso por encima. Caminar juntos significa de que todos llegamos a la meta, aunque eso implique que tenga que tardar más tiempo yo en hacerlo, ¿no? No dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. Exactamente. Muchas gracias, Ronald Manuel Rivera. Descubriendo la sinodalidad, escucha, discierne, actúa en Círculo Rojo. Muchísimas gracias por la charla y aquí tienes